Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy os traigo un vídeo que yo creo que también es bastante interesante. Un vídeo que hace una pequeña recopilación generalizada, así a modo de vista de águila, una especie de pequeño mapa de los lugares o las antiguas civilizaciones que tuvieron o presuntamente que pudieron tener contacto con seres no humanos. Ya os lo advierto, el mapa está plagado porque muchas culturas, muchas civilizaciones, muchas antiguas ciudades, incluso propiamente dicho, muchos espacios concretos de la historia, como por ejemplo la prehistoria, que los únicos vestigios que hay son por ejemplo las pinturas rupestres o pequeñas construcciones megalíticas, nos dejan a entender y nos dejan ver un poco un pasado completamente diferente a lo que la arqueología nos suele brindar, o incluso, si me apuras mucho, a lo que la historia intenta vendernos, o parte de la historia o parte de la arqueología. No vamos a generalizar porque hay muchos arqueólogos y muchos historiadores que no están de acuerdo, que eso tampoco lo dicen, con la versión oficial, con aquellos dogmas casi, porque son cosas que tienes que aceptar sí porque sí. Y hoy vamos a ver un poquito, como digo, un pequeño resumen, un repaso así muy rápido de todos los lugares o algunos lugares del mundo que pudieron tener, o algunas civilizaciones que pudieron tener contacto con seres no humanos. Erich von Däniken, con su célebre libro Carrozas de los dioses, publicado en 1968, Zacharias Sitchin, con la serie de ejemplares Crónicas de la Tierra, estrenados originalmente en 2009, Robert Templet, con su libro El misterio de Sirio, publicado en 1976, Anton Park, autor de la saga Las Crónicas de Girku, o J.J. Benítez, con sus más de 20 libros publicados sobre el particular desde 1980, ya lo apuntaban y lo apuntan. El hombre tuvo un contacto con vidas inteligentes de forma no solo tangencial. Hoy, en Mundo Azul, veremos los lugares y las civilizaciones que poseen indicios de dichos contactos. Egipto. Y como no podía ser de otro modo, uno de los grandes lugares por excelencia, donde más anacronismos históricos existen y donde más relatos escritos hay sobre el tema, es en el ancestral Egipto. Desde las 3 colosales pirámides de Giza, de las cuales a día de hoy no se han encontrado vestigios de la forma de su construcción, siguiendo por lugares imposibles de entender como el Osirión, Dendera, o la lista de reyes oficialmente fuera del tiempo, como el papiro de Turín, siguen siendo una prueba más de que algo ocurrió ahí, algo para lo que tal vez aún no estamos preparados como sociedad. Mesopotamia. Este enclave es otro de los grandes enigmas del progreso y civilizaciones humanas, despertando el asombro de propios y extraños, incluso de los historiadores y científicos modernos. Un lugar que guarda enigmas imposibles de explicar, si no fuera por la intervención de conocimientos avanzados que ayudaron a una revolución en los pueblos y culturas de entonces. Hegemónicos zigurat, escritos cuneiformes, conocimientos astrológicos o esculturas que reflejan mucho más de lo que a priori se nos ha dicho. Mohenjo-Daro. Este misterioso lugar fue una ciudad de la antigua cultura del Valle del Indo, encuadrada en la Edad del Bronce, entre el 3000 y 2600 a.C. al 1800 a.C., a orillas del río Indo. Fue contemporánea a muchas antiguas y grandes civilizaciones como Mesopotamia, Caral, el antiguo Egipto o Creta. Sus miles de misterios están aún por desvelar. Para empezar, cómo un pueblo de la Edad del Bronce pudo levantar semejante macrociudad estructural con unos conceptos matemáticos y una arquitectura de miles de años más avanzada, con una complejidad social digna de una cultura modernizada, con una simbología que raya lo exquisito. ¿Cómo es posible?
Pero lo más sorprendente de este sitio es su alta radiactividad, inusual y extraña en un contexto arqueológico de hace más de 5000 años, dejando a la ciudad abandonada de la noche a la mañana sin rastro de vida. India. En la antigua India también existen vestigios de un pasado diferente al que se nos ha contado en la filosofía histórica ortodoxa. Escritos literarios religiosos como el Ramayana o el Rig Veda explican el contacto con las divinidades venidas del cielo en sus vimanas, carros volantes, interviniendo en las vidas de los pueblos y los reinos con total impunidad. Aún en día han llegado hasta nosotros reliquias de esos tiempos remotos que denotan una intervención superior. El Sáhara. Los misterios del Sáhara pueden catalogarse como insondables por su antigüedad y sobre todo por su cantidad. De lo que cada vez hay menos dudas es de la influencia que hubo hace miles de años antes de Cristo, cuando el sitio era un vergel del contacto de seres venidos de las estrellas. Vecinos que influyeron en las tradiciones que aún persisten, como los bereber o los tuareg, incluso en pinturas rupestres que a día de hoy se especula que pueden no ser hechas por la mano del hombre, como las realizadas en el Taxili. China. Como veis, el mundo está plagado de una extraña influencia que raya en lo exquisito, dirigida, articulada, minuciosa. Y dentro de este repaso no podía faltar la ancestral China, en donde cada vez más, con nuevos métodos de investigación arqueológica y excavaciones, evidencian una inusual historia, plagada de mitología, de leyendas que cuentan curiosos acontecimientos. Reyes influenciados por dioses, príncipes venidos de las estrellas, misioneros que hablan de otros mundos u otros reinos. África del Sur. Continuando con nuestro tour por diferentes lugares y civilizaciones de nuestro planeta, con influencia no humana en el pasado, la parte sur del continente africano no es una excepción, ya que países como Nigeria, Angola, Mali, Etiopía, Kenia o Tanzania poseen un fuerte arraigo o la creencia de que sus dioses, su civilización y su historia proceden de las estrellas, personificadas en leyendas como la de los Chitauri, los Dogon o Mami Wata. Perú. El Perú siempre ha sido denominado por muchos la joya de Sudamérica en cuanto a misterios, sobre todo porque muchos de ellos se remontan a épocas más allá de lo precolombino, sobre todo en lo referente a construcciones, que muy difícilmente pudieron ser levantadas por una civilización o civilizaciones, pueblos indígenas subdesarrollados, que no conocían apenas los metales. Eso sin hablar de las leyendas, de los dioses y criaturas, de las apariciones de grandes luces que sobrevuelan los cielos, siendo reverenciadas al instante. Nativos americanos. Sioux, pies negros, moicanos, cheyennes, cherokees, Crew, todos en el pasado de Norteamérica cuentan lo mismo. Seres de otras dimensiones, de otros lugares del vasto universo, les han visitado en nombre del Gran Espíritu y todas las criaturas que trabajan para él, dándoles las gracias con cánticos y bailes. Como veis en este mapa, el resultado es contundente, pero recordad que esto es solo un pequeño resumen. Bueno, pues como veis, este es el pequeño resumen que siempre os digo, que solemos hacer sobre algo que ya venimos tratando mucho en Mundo Azul, que ya muchos, como veis, han especulado desde hace casi un siglo, porque muchos de ellos, por ejemplo JJ Benítez, tiene ya 70 y pico de años, con lo cual aproximadamente un siglo. Y seguro que si nos retrotraemos al pasado, a lo mejor no escritores como tal, pero sí historiadores que hacían mención, pequeñas estelas o escritos que de alguna manera reflejaban lo que ya viene sabiéndose, que el ser humano desde la noche de los tiempos ha sido influenciado, dirigido y quién sabe si probablemente creado o condicionado a nivel evolutivo de alguna manera por seres
no humanos, y aquí meto a todo. Seres no humanos no me refiero solo a extraterrestres o seres de otro mundo, de otro planeta, de otra galaxia, sino probablemente incluso de seres de otras dimensiones que son completamente diferentes, incluso no físicos, sino espirituales. Quién sabe si, como ya también hemos mencionado en otros vídeos de Mundo Azul, que os recomiendo que veáis, como la evolución vigilada, es probable que el ser humano, y ahí entenderíamos muchas cosas, por ejemplo, de la antropología, que estuvimos hablando, por ejemplo, el otro día en Mundo Azul, una conversación maravillosa en el grupo de Telegram de Mundo Azul, que os invito a que participéis y a que estéis ahí también al quite, porque hay unas conversaciones maravillosas. Estuvimos hablando de cómo el ser humano había progresado, cómo había evolucionado, cómo es posible que de la noche a la mañana hayan saltado de ser apenas un 600 a un caza, ¿no? A un avión de combate. ¿Cómo es posible? Y sobre todo lo dimos a raíz de la noticia que yo colgué en el grupo de que el Homo sapiens es mucho más antiguo de lo que se creía. Estaba en torno a los 190.000... perdonad, no más allá de los 100.000 años, y ahora se cree que es más antiguo de los 130.000 años, con lo cual se va postergando, se va cada vez yendo más para atrás, más retrasado el hecho de la antigüedad de una especie que es imposible, porque si el ser humano tiene aproximadamente, o ser humano, o homo más o menos evolucionado, tiene más o menos 1.000.000 de años, que tú retrases una raza que se supone que es la más avanzada dentro del canon de homos, que eso no significa que seas la misma raza, o sea, la misma especie, ¿de acuerdo? Porque para ser la misma especie, esto pasa en el reino animal. Si tú no puedes reproducir un gato con un león, es que no son la misma especie. Procederán de lo mismo, pero si no se pueden reproducir, es que no son la misma especie. Esto pasa también con las mulas y los caballos, que salen con los burros y los caballos, que luego salen mulas que son estériles. ¿Por qué? Porque no son la misma raza, son la misma especie y puedes más o menos juntarlos. O si hay una semejanza casi del 99,9%, pero sus descendientes son estériles. Con lo cual, si no son de la misma especie, no de la misma raza, porque una especie puede tener diferentes razas, pero siguen siendo capaces de procrear entre ellos, por ejemplo, la raza negra con la raza blanca, y eso sería una disparidad muy grande, porque la fisionomía como raza es muy difícil de catalogar. Pero bueno, así a simple vista, para que me entendáis, pueden procrear porque son la misma especie, ¿de acuerdo? Pero había homos entre ellos que no podían procrear. De hecho, por ejemplo, el Homo sapiens solo podía procrear con el Neandertal, y ahí tuvimos la conversación y demás, y fue una conversación apasionante. Y viendo y teniendo en cuenta que cada vez se retrasa más el hecho de la aparición del Homo sapiens, cuando es, dijéramos, el último producto evolutivo de una raza, que en este caso son los homos, ¿cómo es posible que en apenas 500.000 años, 600.000, 700.000 años, haya podido evolucionar una raza de ser un simio a ser lo que somos hoy ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué revolución física, química, psicológica, estructural, de composición evolutivo, que no ha sucedido en ninguna otra raza ni en ningún otro animal que sepamos del planeta? ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana, en contexto histórico, 600.000 años no son nada, amigos míos, para lo que es la historia, en menos de 600.000 años, que no sea menos tiempo, teniendo en cuenta que la historia cada vez va retrasando mucho más la aparición, por los hallazgos que van descubriendo, la aparición del Homo sapiens? ¿Cómo es posible que algo haya evolucionado tan rápido? Básicamente de la noche a la mañana, en cuestión de 300.000, 400.000 años, tenías una especie así, ¡pum! ¿Cómo es posible? ¿Qué sucedió en esa revolución? ¿Por qué no hubo diferentes especies? Ya que era una revolución evolutiva, ¿por qué no hubo diferentes especies? O diferentes especies de Homo fueron creciendo exactamente igual. ¿Cómo pudieron vivir en sintonía diferentes tipos de homos? Hay tantas inexplicaciones. ¿Por qué? Porque hay un eslabón, si es que hay un eslabón y no son varios, perdidos de una evolución que no quieren aceptar, y es que la evolución está controlada, amigos míos, y estas antiguas civilizaciones también lo denotan. O sea, tú coges un libro de historia a día de hoy y puedes ver los anacronismos tan grandes que hay, pero no solo en la evolución humana, no solo, que esos son
increíbles y son casi inconceptuables, vale, de acuerdo, sino también en otras culturas y en otras civilizaciones. ¿Cómo es posible? Pues la única explicación es que alguien tenía un conocimiento que no era contemporáneo, sino era un conocimiento moderno, ahora y mucho más grande, teniendo en cuenta que muchas estructuras y muchas formas de cómo hacer cosas sin tener ese conocimiento se hicieron, a día de hoy son imposibles, amigos míos. Imposibles. Y si algunas son posibles, no son capaces de recrearse de la misma manera. Entonces es como decir que en el Imperio Romano había un revólver. Dices, bueno, si hay un revólver es que hay un conocimiento. Si hay un conocimiento, ¿por qué no se extiende a otras áreas que implican la creación de ese revólver? Pues esto es exactamente igual, amigos míos. Y entonces la única deducción posible es que una intervención parece un poco de especulación, parece un poco de ciencia ficción, pero no lo es, amigos míos. Y si cogéis, como digo, un libro de historia y estudiáis, veréis que no es así. Y hay una influencia brutal en historias, en leyendas, en arquitecturas, en sociología, en la propia antropología, en la deriva de la civilización humana, de unos pueblos y otros, que muchos de ellos no se tocaron o fueron completamente dispares en momentos históricos de a lo mejor de 1000, 2000 o 3000 años. ¿Cómo es posible esa revolución? ¿Cómo es? Es imposible, y todos cuentan la misma historia, con diferentes protagonistas, pero básicamente la misma historia. Alguien vino, bajó de las estrellas, o apareció dioses, ángeles, demonios, llamarlo como queráis, la definición es lo de menos, pero sí que hubo algo o alguien que impulsó a esas razas, y no solo a esa raza, o no solo a ese lugar en concreto de población, sino a diferentes lugares en el mundo, plantando semillas de conocimiento evolutivo que ayudó y pegó un golpe, un impulso muy grande a todas esas sociedades, a todos esos pueblos, a todas esas gentes que, por un lado, la historia se empeña en vendernos que eran medio mongolitos, medio tontos, que estaban con un palo y una piedra, estaban entaparrados, pero por otro podían de repente hacer las pirámides en pleno neolítico. Es anacrónico, es una cosa que no tiene sentido, o gente que todavía no había descubierto, que no era capaz casi incluso de tallar, pues que de repente aparezca pues un Mohenjo-Daro, o que aparezca a lo mejor pues eso, un Sacsayhuamán en pleno Perú, un Machu Picchu de unas elevaciones montañosas increíbles, unas construcciones que rayan la locura más absoluta, etcétera, un Osirión que ni siquiera está datado, que ni siquiera se sabe de qué tiempo han dicho, pero no hay pruebas, cómo cortaban los bloques, cómo lo llevaban hasta allá, porque está en el desnivel estructural de la composición de la Tierra, como si fuera mucho más antiguo. ¿Hasta cuándo más antiguo? Papiros de Turín que dicen de épocas antidiluvianas pasadas, que ya se hablaba, ya había todo eso que pasa. Hay una historia, amigos míos, que yo creo que no quieren contar. Hay unos escritos, hay una serie de información en bibliotecas de museos que no nos han desvelado y que probablemente no nos desvelen. Igual que hace, por ejemplo, la NASA, que se gasta miles de millones de dólares en investigar el espacio y nos dicen un 0,0000000 elevado a la 10ª potencia de la información que consiguen. Exactamente igual hace la arqueología. Y hay una especie de lobby, por decirlo de alguna manera, arqueológico, histórico, X, que coge el conocimiento y se sienta encima de él. Y en la arqueología es tal cual así. Porque yo conozco arqueólogos que dicen que la historia no es como la pintan, pero que en el momento en el que hablas te sacan de circulación, te menosprecian, te tachan, tiran por tierra tu carrera, etcétera, etcétera. Te vinculan al olvido y a un hueco de mira la pared que estás castigado por lo que acabas de decir. Pero son obviedades. Y así funciona la historia tras otra. Un traspiés tras otro traspiés, tras un anacronismo, tras otro anacronismo que no tienen ningún sentido. Y por eso, y ahora entiendo eso de reconstruyamos de nuevo la historia. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Por favor, pendiente de la pestaña de comunidad del canal, donde yo ahí voy colgando, ya sabéis, un montón de cosas. Voy colgando encuestas, fotos, nuevas cosas que voy subiendo. Os hago preguntas también, que me apetece mucho haceros preguntas de vez en cuando. Intento interactuar, desvirtualizar lo máximo posible. También
evidentemente estar pendientes de las páginas, las redes sociales, de Facebook, de Instagram, donde yo también voy ahí hablando. Ya os he dicho, el grupo de Telegram de Mundo Azul y, cómo no, la historia de Luis Salazar, los 100, que estoy recibiendo buenísimas críticas. Ya sabéis que podéis encontrarlo en librerías, podéis pedírmelo a mí, decirme: Julio, por favor, dedícamelo y mándamelo, y yo hago, y os lo mando y os lo dedico. También en la página de Mundo Libre Libros, donde podéis adquirirlo ahí, en la sección de autores, ahí estoy yo, clicáis a comprar y podéis hacerlo. Tenéis un montón de posibilidades para poder adquirirlo. Y me gustaría, como no, darle un abrazo muy sentido a mis miembros del canal, de la gran familia de Mundo Azul, a Margarita Cardoza, a Lani Pablo, a Guille A y a Tere Miranda Rayo. Os recuerdo que podéis ser miembros del canal, hay un botoncito ahí para ser miembros del canal, en donde, bueno, clicáis y ahí empezáis a formar parte de la gran familia de Mundo Azul, que cada vez crece y crece y crece, y yo solo puedo estar agradecido por ello. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo día.